Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, queridos amigos de Las Goteras de tu Hogar, bienvenidos a un nuevo episodio con Jackie Urban, como cada miércoles contenta de un estreno y de encontrarnos aquí nuevamente para compartir cómo lograr un ambiente saludable en nuestro hogar. Así que ese es un tema que cuando oímos ambiente saludable quizás lo podemos asociar que sea higiénico, que tenga todas las condiciones, pero quizás es un poquito más allá a lo que nos vamos a referir. Aprovecho de saludar también con inmenso cariño a la gran familia de Radio Claret, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net y desde su aplicación, que es buenísima en los celulares para que la descarguen. La buscan como Radio Claret Digital y así se ponen su audifonito, escuchan toda la programación que siempre les tiene, porque Radio Claret, su lema es evangelizando al mundo por internet. Así que ahí hay un gran compromiso desde Panamá y hasta el corazón de cada uno de ustedes en sus hogares. Bueno, quizás como cada inicio de programa, me gusta aclarar para las personas que se incorporan y que no conocen la trayectoria de Las Goteras de tu Hogar, pues le puedo decir que la inspiración viene de tantos problemitas que a veces nos dejan la mente como un radio encendido, tiqui, 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 toda la noche una preocupación, todas las noches una angustia, y de lo que se quiere es ir dando respuestas, reflexionando, porque verdaderamente la misión que tienen los hogares dentro de una sociedad es valiosísima. Y si nosotros nos comprometemos como familias a poder dar lo mejor de nosotros para lograr una mejor estancia en nuestra casa, una mejor interrelación, una mejor planificación, los mejores cuidados que requieren nuestros integrantes de la familia, por supuesto que entre tantas cosas podríamos sentirnos satisfechos, porque también es misión de vida lo que Dios quiere para nosotros al ponernos frente al liderazgo de nuestros respectivos hogares. Pero hoy vamos a estar compartiendo cómo lograr un ambiente saludable en nuestro hogar. Y eso yo diría que tiene muchas implicaciones, porque uno asocia hogar y puede decir es lo mismo que una casa. Pero si nos vamos a ver, las casas como tal son estructuras, son construcciones, pero una casa vacía es una casa vacía. Un hogar es donde nosotros podemos crecer, donde nos toca compartir, donde nos toca demostrar un sentimiento. Nuestro matrimonio se constituye como base para que lleguen a nuestro hogar nuestros hijos, nuestros futuros nietos, hasta las mascotas. Nos vamos dedicando a desarrollar nuestra burbujita de felicidad, nuestro nido de amor. Y si bien no existe la fórmula perfecta, porque somos imperfectos y la perfección solo está en Dios, pero sí podríamos tener algunos ingredientes que quisiéramos aderezar nosotros, el hogar como lo queremos ver. Porque todos quisiéramos a lo mejor decir, es que yo quiero una casa que tenga piscina, que tenga tantos pisos, que tenga esta comodidad o este lujo. Y no siempre ahí encontramos la felicidad. Pero por lo menos podríamos decir, bueno, al menos que la casa tuviera unas condiciones que me permitiera sentirme bien viviendo dentro de ella. Como casa sí, de repente que sea iluminada, que sea ventilada, que tenga las condiciones mínimas para que sea saludable, donde yo me sienta bien, donde pueda desarrollar las tareas del hogar o de repente mi emprendimiento, mi trabajo. Eso no está mal. Nosotros generalmente cuando hablamos de una casa que sea confortable, generalmente buscamos pues de que el aire que respiremos sea un aire que sume y no que reste, que no estemos a lo mejor
inhalando gases que puedan ser tóxicos o de repente una desembocadura de un río que a lo mejor pueda generar una enfermedad en alguien, que pudiéramos tener un sistema de que la temperatura fuera lo más adaptable posible. Quizás nosotros en Panamá tenemos un clima tropical, cálido, pero hay otros países y este programa se escucha a nivel internacional. Pudiéramos tener estaciones y habrá momentos donde se requerirá calefacción cuando hay un invierno o así como un aire acondicionado cuando son unas temperaturas de un verano sumamente fuertes. Entonces eso no lo podemos dejar tampoco a un lado. Al igual que nosotros muchas veces hemos escuchado que la iluminación es un factor que es importante porque cuando no hay entrada de sol, parece mentira lo ventajoso que es el sol para la salud del cuerpo humano. Eso no quiere decir que nosotros nos expongamos irresponsablemente o en demasía, porque entonces ahí entrarían otros factores que mientras que los rayos ultravioletas nos causan daño en la piel, pueden ser generadores de cáncer, hay rayos infrarrojos que el organismo puede necesitar en forma natural para una mejor circulación, que nosotros podamos sentirnos mejor anímicamente. Entonces, a veces esas casas que dejamos cerradas las cortinas todo el día, las ventanas cerradas, son lugares oscuros, pueda que se acumule humedad, dicen que es muy saludable la entrada del sol. Y cuando uno tiene iluminación que no es artificial, sino una iluminación natural, es algo que contribuye, al igual que los ruidos que a veces nos desesperamos porque es una casa que tiene mucho ruido o que nosotros, no sé, nos toque vivir situaciones de repente donde nos vemos afectados por una condición de la naturaleza, donde hubo una tragedia natural o donde hubo un terremoto, donde hubo un incendio o donde hubo inundaciones. Y evidentemente que todo eso también impacta para que nosotros sepamos que aunque fue nuestro hogar o sigue siendo nuestro hogar, se devastó, pero tener la capacidad de buscar siempre ese horizonte, de sentir ese deseo de conectar con lo que es el calor del hogar. Pero no podemos dejar a un lado cuando yo hoy les quiero hablar de el ambiente saludable desde el punto de vista de la interacción, del cómo me relaciono yo con los miembros de mi familia. Eso es una parte que es importante porque en la medida que yo pueda lograr un ambiente saludable, es una economía para que se vaya a formar un conflicto que sea desgastante. Entonces nosotros como papá, como mamá, lo que debemos hacer es proponernos, comprometernos y esforzarnos en ser para nuestros hijos influencia positiva, en cómo nosotros les comuniquemos a ellos lo que necesitamos transmitir. Hay que hablarle a nuestros hijos para que ellos a su vez aprendan a expresar sus sentimientos, sus puntos de vista. Y también nosotros tenemos que ser influencia no solo en la forma como nos comuniquemos, sino ser influencia en los hábitos que ellos van a ir teniendo en casa, porque el hábito es cuando es un hecho recurrente. Quizás cuando es un evento solo decimos fue un hecho aislado. Hoy se rompió una lámpara, pero si todos los días en la semana se rompe una lámpara, hay que averiguar la causa, qué fue lo que pasó. Si solamente ocurrió 2 veces, podemos decir, bueno, fue un segmento que fue un principio y un fin, coincidencia. Pero cuando ya es recurrente, entonces estamos hablando de ese hábito y muchas veces nosotros tenemos que fortalecer esa persistencia en las acciones de nuestros hijos para que la transformen en hábitos y eviten problemas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hábitos podemos estar hablando? Hábitos de cortesía, de buenos modales, de educación, de la forma como se alimenten, de la higiene, de las horas de sueño, de cómo distribuyen su jornada diaria, el cepillarse los dientes, el recoger su cama, el ser responsable si tienen una mascota. Es decir, hay trabajo para la casa.
Y cuando nosotros somos cuidadosos y somos como hormiguitas, comprometidos, organizados, sí se puede lograr. Pero hay que comenzar a educar a nuestros hijos desde pequeñitos y hay que fomentarles también que ellos puedan tener un buen engranaje en lo que es su vida de hogar y lo que ellos comparten en escuela. Cuando ellos logran esa adaptación, lo que llamamos también una buena inducción, podemos estar hablando que para ellos no es un trauma. Y fíjense que se da el caso en los chiquillos cuando empiezan preescolar, que uno oye los primeros días que lloró, lloró, lloró mi mamá, mi papá, yo me quiero ir, porque ellos no están acostumbrados y sienten que al no estar la presencia de mamá o de papá, para ellos es abandono. Pero sin embargo, si nosotros explicamos y le vamos diciendo las cosas como son y los vamos motivando, vamos viendo otra realidad en ellos, porque ellos no van a sentirse conectados con temor y como tal no van a marcar un trauma en el futuro. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos que para que ellos emocionalmente se sientan bien, no tiene que existir en el hogar amenazas, no tienen que existir castigos, no tiene que haber terrores inculcados, porque muchas veces eso es lo que sucede y empieza a tener problemas el niño. ¿Por qué? Porque empieza a sentirse aprensivo, empieza a sentir de que si yo no hago esto me va a pasar lo otro, empieza a sentir que de pronto si yo no como me van a castigar o me van a quitar un postre, o si me porto mal me va a salir la bruja o el cuco a medianoche, y ahí es donde empiezan los problemas, que ya entonces criamos a un hijo nervioso, predispuesto. Entonces no podemos estar hablando que hay un ambiente saludable ante las personas que están aprensivas. Por eso es que es fundamental, queridos amigos, buscar entendimiento entre papá y mamá. Porque si se llega a una compenetración en el matrimonio y hay afinidad entre los dos, entonces podríamos estar hablando que en ese mismo lenguaje vamos a ir proyectando los valores que son tan importantes. Yo diría que es como cuando uno dice, hablamos el mismo idioma, quiere decir, nos estamos entendiendo, nos estamos comprendiendo, no nos estamos contradiciendo delante de los hijos, que ya lo he mencionado en otros episodios, que eso no es saludable y eso puede llevarnos a un conflicto. Sí, es cierto que pueden haber diferencias, pero si nosotros queremos ese ambiente saludable, ¿por qué no compartir o discutir en privado entre papá y mamá esos desacuerdos hasta ver cómo desarrollamos habilidades de negociación y después lo compartimos con nuestros hijos? Eso no tiene nada de malo. Eso es parte de la dinámica familiar que ocurre en toda casa. Lo importante es que haya la capacidad de querer, porque lo principal es querer compartir con nuestros hijos, querer compartir en familia, querer nosotros interactuar, fomentar esos buenos momentos, esas conversaciones, como digo yo, esas sobremesas con Jackie, que tanto hago yo énfasis, porque uno siempre sueña despierto, tiene ilusiones, los niños quieren un regalito si se va a acercar Navidad, ellos quieren si se portaron bien, ellos quieren soñar cuando sean grandes, y es importante que nosotros esos momentos de interacción sean oportunidades para recordarles a ellos o fortalecerles que en la casa son un equipo, todos en la familia, que tienen responsabilidades, que hay deberes, que hay que tomar decisiones, porque eso permite que ellos se acostumbren a que tienen un papá y una mamá como líneas de autoridad y que ellos entiendan que tienen que asumir un compromiso de hacer sus deberes, de portarse bien, porque ellos ese compromiso lo van a transmitir a su papá y a su mamá con resultados. Tendí mi cama, me bañé, hice mis tareas, hice lo que me hayan asignado, y de esa forma
vemos que empiezan a dar los primeros pasos como para decisiones en equipo, interacción que sea saludable y saber que, bueno, todos los días nos va a tocar un desafío, todos los días nos va a tocar motivos por los cuales hacer nuevas cosas, pero lo importante es que tengamos la voluntad y que lo sepamos canalizar, porque muchas veces por la deficiente comunicación, porque es pobre comunicación o porque no sabemos expresar, entonces nos encontramos que allí empiezan a ser esos hogares conflictivos, que son hogares que son dispersos, que son hogares fríos o que son hogares, yo diría que hasta disfuncionales por miles de razones, y lo que debemos apostar es a que haya calidad de vida, que se sienta amor, que se sienta calor, como se define la palabra hogar, que es esa lumbre que produce ese calorcito dentro de una casa. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y en minutitos regresamos aquí en un nuevo episodio de Las Goteras de tu Hogar con Jacqueline de los Ríos de Urban, compartiendo hoy un tema que yo creo que es importantísimo: cómo lograr un ambiente saludable en nuestro hogar. No se aparten que en breve estamos de vuelta. Amigas y amigos, estamos de regreso disfrutando como siempre de esta buena musiquita y aquí saludando también a los que se van incorporando a este episodio donde hoy estamos compartiendo con ustedes cómo lograr un ambiente saludable en nuestro hogar. Y les comentaba que, bueno, nosotros tenemos como papá y mamá tremenda responsabilidad de ser una influencia positiva sobre la forma como eduquemos a nuestros hijos, porque como nosotros nos comuniquemos es el ejemplo que ellos van a tener para hacerlo. En la forma como nosotros seamos personas organizadas, metódicas y con hábitos, vamos a tener, como quien dice, una autoridad moral para poder inculcarlo y poder exigir que ellos también los cumplan. Y por tanto nos toca a nosotros tratar de buscar siempre la mejor inducción para que ellos se adapten sin traumas, evitar amenazas, castigos, buscar ese entendimiento entre nosotros como matrimonio para que a ellos no les vaya a dejar un descontrol de que una discusión de nosotros, uno diga una cosa, el otro lo otro y ellos queden confundidos. Pero lo importante, como cada programa siempre es, bueno, ok, ya sabemos perfectamente que hay que buscar un ambiente saludable y que no siempre es con iluminación, con aire puro, que sea confortable, no, sino que hay otras variables que son importantes. Bueno, de eso vamos a estar nosotros compartiendo en esta sesión, dando recomendaciones prácticas, sobre todo porque a mí siempre me gusta dejarle los pasos, quizás para que ustedes vayan teniendo en el radar la forma como van a accionar. Pero antes nos vamos a los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que nunca pueden faltar porque siempre nos van a ayudar a resolver las gotaritas que nos agobian y que nos estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Si piensas lavar un abrigo que contenga botones de madera o una camisa o un saco, es importante que sepas que hay botones que pueden llegar a manchar con el jabón que tú estés utilizando.
¿Qué es lo que recomendamos? Agarra un poquito de papel aluminio o agarra un poco de plástico envolvente y forra los botones. De esta manera haces tu proceso normal de lavar el saco o el traje que vas a lavar y luego quitas ese papel aluminio o ese papel plástico envolvente cuando termine el ciclo de lavado y evitarás el riesgo de que tu prenda de vestir quede manchada. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y ahora sí, nos concentramos entonces a compartir con ustedes qué vamos a hacer cuando nos toca lograr un ambiente saludable en nuestro hogar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es que nosotros podamos esforzarnos con constancia, que le demos esa sensación de seguridad a nuestros hijos, que ellos no sientan y perciban que el hogar es como una amenaza, sino que nuestros niños desde pequeñitos sientan esa sensación de que ellos son hijos deseados, que son amados por papá y mamá, que son amados por Dios, que ellos crean en el amor y enseñarles también, aunque se les ame y se les transmita ese sentimiento, enseñarles a que ellos sean independientes, porque como dicen por allí, hay amores que matan. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta nos excedemos en amor, en sobreprotección y le inhibimos a nuestros hijos esa capacidad de que ellos puedan aprender a dar sus primeros pasitos en tomar sus propias decisiones, en asumir sus propias responsabilidades, porque los vamos creando como en una burbujita de cristal. Y son niños que cuando llegan a los adultos del mañana no están preparados para el error, para caerse y volver a levantarse, para ser resilientes, para equivocarse y aprender de ese error, para obtener esa enseñanza de lo que la vida nos ofrece. Entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de dar amor, pero dejarlos a ellos también, que ellos vayan aprendiendo de la vida. Y cuando ellos lleguen a compartir su frustración, saber canalizarlo y saber que en casa está papá, está mamá, pueden compartir, pueden confiar en ellos, pero siempre cuidando que ese ambiente sea saludable a pesar de que haya adversidad, porque a nosotros también nos puede pasar que se nos rompe algo, una tubería, o que algo falló, o que un día chocamos el vehículo, o que se nos perdió un dinero. Pueden pasar muchas cosas, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a generar una alteración del ambiente armonioso que hay en nuestra casa. Hay que buscar que en medio de las cosas que pasen, nosotros tratemos de mantener en la medida de lo posible la tranquilidad. Y tenemos que también tener un poco de apertura, desarrollar un poco más la tolerancia, para que en esa apertura de banda de tolerancia dé cabida a que podamos expresar, interactuar, intercambiar puntos de vista sin necesidad de peleas, sin necesidad de conflictos, que a la final lo que nos van a llevar es distanciamiento, llantos, frialdad, silencio, y eso no es saludable en un hogar. Nosotros lo que sí, por encima de todo, debemos cuidar de nuestros hijos en la educación es que su autoestima esté en alta, que ellos no se sientan que son menos que otros, tampoco es que son las maravillas, porque todos somos iguales hijos de Dios. Lo importante es que ellos no se sientan acomplejados, que sientan que mamá y papá son su apoyo, que mamá y papá están allí a la hora de que algo pase, porque nosotros somos los que vamos a impulsar a nuestros hijos más allá, a donde los vamos a llevar. Estudia, desarróllate. Miren, si hay algo hermoso, es en hogares que son supremamente humildes, de padre y madre analfabetas, no estudiados, y sin embargo hacen tremendo esfuerzo porque sus hijos vayan a la escuela, vayan a la universidad, tengan a lo mejor lo que no pudieron tener los padres en ese momento. Entonces yo creo que nosotros debemos ser los motivadores de nuestros hijos de superación personal. Y también nos va a tocar que nosotros respetemos los sentimientos, que aprendamos a desarrollar la escucha activa,
que nosotros sepamos qué es lo que nos están queriendo decir y tratar de canalizar el sentimiento de ese chiquillo por frustrado, por arrebatado, por lo que esté, que aunque no se corresponda con lo que es nuestro estilo de educación o como nosotros lo estemos percibiendo como papá o mamá, tengamos una capacidad también de respetar el punto de vista de ellos, y allí es donde interviene nuestra actitud orientativa, que esa es una de las fundamentales prácticas de un hogar para tener la armonía, el respeto. Entonces, todo lo que nuestros niños desde pequeños quieran saber, que ellos tengan la confianza de acercarse a mamá y papá y que nosotros tengamos la capacidad de hablarles con la verdad, de ser transparentes, de ser claros cuando ellos preguntan algo, y que nosotros, por supuesto, que en nuestras respuestas tengamos la capacidad de darlas en forma adecuada a la edad cronológica y emocional. Que esa es otra de las cosas que muchas veces los chiquillos preguntan algo muy simple y nosotros vamos con aquel tratado de información densa que a lo mejor ellos no necesitaban eso. Ejemplo, cómo es un embarazo. Ejemplo, la iniciación de la sexualidad. Ejemplo, cuando ven algo que no les da como mucha confianza y enseguida preguntan, ¿y por qué esa señora hizo esto? ¿Y por qué ese señor tal cosa? Entonces, que nosotros sepamos, una de las técnicas, yo allí las trampitas que le digo es siempre pregúntale, ¿y tú qué piensas? Si tú tuvieras que decir, mami, ¿a ti qué se te ocurriría? Porque a lo mejor ellos están viendo algo y preguntan, y a lo mejor lo que ellos esperan a su edad emocional es una respuesta muy básica, y nosotros a lo mejor nos excedemos cuando el chiquillo no tiene la madurez adecuada para entender todo eso que le estamos diciendo. Entonces es importante preguntarle, ¿tú qué crees? ¿Será eso verdad? Bueno, vamos a averiguar y vamos a ver, y tú vas pulsando qué tanto es la necesidad de información que va a tener nuestros hijos, porque ahorita hay, yo no sé si es una amenaza, o podría decir, es un desafío que tenemos papá y mamá, que teniendo una era digital tan táctil, tan tecnológica, donde los niños se saben todo más uno porque tienen el acceso a la internet, cuidado que nos sorprenden que hasta ellos tengan mejores respuestas que dar porque las han investigado por ellos mismos que nosotros mismos como papá y mamá. Entonces tenemos siempre que estar allí al lado de ellos, y si algo no lo sabemos, poder decirle, mira, de verdad que nunca había pensado en eso, pero te prometo que voy a investigar. Porque eso va a ayudar a que nosotros tengamos esa franqueza, que haya esa apertura para poder vivir en un ambiente que se sienta esa sensación de familia. Y en una familia, en un hogar, si hay algo que es importante, yo por lo menos lo defiendo muchísimo, es cuando tenemos la capacidad de diálogo. Para mí es fundamental el que tengamos la capacidad de expresar lo que sentimos. Hablaríamos de una comunicación asertiva. ¿Por qué la asertividad? Bueno, porque nosotros lo que estamos buscando es que podamos expresar lo que estamos sintiendo, cómo estamos viendo una realidad en un momento adecuado, que sea el momento oportuno para fomentar ese diálogo, y que lo hagamos en un clima de respeto. Yo creo que eso es valiosísimo para que nosotros podamos manejar ese ambiente donde fluyan los diálogos y no donde hayan los tropiezos. Cuando se pierde el respeto, se gesta una violencia, puede que hayan subidas de tonos, gritos, y ahí no va a haber un reconocimiento de lo que el otro me está diciendo. Ahí yo voy a tener reactividad frente a lo que a mí me están diciendo. Voy a estar predispuesto, y eso lo que va a hacer es que va a subir el tono como una olla de presión. Entonces yo tengo que evitar eso. Pero para eso yo tengo que activar también la empatía, la comprensión, tener la capacidad de abrir mi corazón y aceptar lo que el otro me está diciendo. Poder tener esa apertura que no es fácil para nada. Y yo repito muchísimo en mis programas una frase que para mí es un tremendo reto del padre Ignacio Larrañaga.
quien decía, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Y eso tiene que ir a nivel, mis queridos amigos, de matrimonio, de relaciones en familia, de amigos, vecinos, compañeros de escuela, universidad, trabajo, todo, todo, todo. Cuando tenemos la capacidad de comprender al otro, de ponernos en su lugar y pensar qué haríamos, quizás nosotros evitaríamos que nuestro ambiente fuera denso en casa o con las personas que nos toque relacionarnos. Al igual que la capacidad de poder adaptarnos a los cambios, porque tenemos una sociedad que nos está tocando duro la bocina y nos está diciendo, despierta, afuera el mundo está cambiando, no te puedes quedar allí y tú tienes que ir evolucionando sin que por esto atropelles el ambiente que tienes tú en tu casa. Hay necesidad de que exista ese entendimiento en tu familia. Hay necesidad que nosotros nos comprometamos a crear un hogar que sea equilibrado, ponderado para todos. Y tenemos que buscar de alguna manera qué vamos a hacer. Yo entiendo que papá y mamá trabajan todo el día. Eso es una realidad que nos toca a todos, que llegamos cansados. Pero organicemos nuestra agenda al retorno a casa. Y propiciemos esos momentos de encuentro, que bien lo podemos hacer al momento de las comidas. Decirle adiós por una media hora a los celulares. En la mesa no pueden estar. Yo una vez atendí en consulta a una cliente que me dijo, licenciada, ¿sabe lo que yo hice? Yo agarré una canastita y antes de dormir metíamos todos los celulares, los guardaba dentro de un armario con llave hasta el día siguiente. Eso se acabó. Ya no hubo más trasnochos, ya no hubo más peleas, ya no hubo más fatigas. Se negoció, los viernes se dejaba y de lunes a jueves todos dormimos tranquilos, incluyendo papá y mamá. Todos en un armario por la salud mental de todos nosotros. Y fíjense que así cada quien va ajustando lo que más se pueda adaptar. Que tengan ese tiempo, aunque estén sumamente ofuscados, o que crean ustedes que no les alcanza, busquen el tiempo para poder compartir actividades donde se puedan fortalecer esos vínculos familiares. Sea en casa, sea afuera, donde sea, es necesario que se haga. Y aún en estos tiempos donde nos han tocado encerronas, donde nos han tocado situaciones difíciles, creo que con más razón debemos volvernos creativos y buscar la forma de tener esa interacción. Hacemos una nueva pausa musical y en minutos nos volvemos a encontrar en Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban, compartiendo hoy un tema que nos compromete a todos en casa, y ese es cómo lograr un ambiente saludable en nuestro hogar. Ya regresamos. Estamos de regreso, continuando con esta parte final, conclusiva de lo que estamos desarrollando hoy, cómo lograr un ambiente saludable en nuestro hogar, y les he estado dando recomendaciones para que puedan anotar.
Pero miren, yo les digo por experiencia que tengo unas buenas cuantas lunas trabajando todo lo que es el segmento de orientación familiar, family counseling, y les digo que la convivencia como tal en una casa se ve favorecida cuando los hábitos están bien definidos. Cuando nosotros sabemos dar lineamientos claros y cuando lo hacemos desde la motivación, desde el convencimiento, desde la inspiración, del motivarlos, de decirles, ¿por qué no intentamos hacer esto? De involucrarnos siempre, hablar en primera persona, en plural, vamos a hacer esto, vamos a lograr lo otro, pero es necesario que se aderece con disciplina y con orden. Que no les va a gustar, es cierto, pero como papá y mamá debemos ser francos con ellos. Y las cosas que son normas. La higiene es innegociable. Y a medida que nosotros los eduquemos desde pequeños, ellos van a empezar a hacer sus pruebitas con su mundo externo, con quienes ellos interactúan. Cuando van a casa de la abuelita van a saber que antes de sentarse a la mesa van a ir y se van a lavar las manos, que antes tienen que decir un por favor y unas gracias, todas esas cosas. Pero hay que explicárselas, saber vendérselas, entre comillas, para que ellos puedan ir procesándolo e ir adquiriendo todos esos hábitos en su primera infancia hasta que luego ya forme parte de su ser ya en edad adulta, que es lo importante. Ahora, ¿qué logran estos pequeños cuando sienten a un papá y una mamá que son firmes en sus líneas de autoridad, pero amorosos y respetuosos? Ellos van a sentir que en casa provoca estar. Es un ambiente que lo van a sentir agradable, no hostil. Van a sentir que hay paz emocional. Aunque sea humilde y pequeñita tu casa, van a sentir que se sienten ellos bien, hay bienestar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que llevarnos hoy como conclusión de todo esto que he compartido con ustedes? Hay que tratar de vivir siempre sintiéndonos a gusto con lo que nos está rodeando. Si somos felices con nuestros hijos, en la familia, si nos tocó comer arroz y poroto, comimos arroz y poroto porque no nos dio para carne. Y si tuvimos el privilegio, bienvenido sea. Pero no está en el lujo el que tú te sientas bien en tu casa. Para que no te acomplejes, para que no te llenes de tristeza porque tú no tienes lo que tiene tu vecina. No. Un hogar puede ser muy humilde y sencillo y puede ser muy agradable. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando en cuenta a mis seres queridos. Yo estoy tomando en cuenta las cositas que yo tengo dentro de mi casa. Yo tengo un recordatorio. Me trajeron el regalito para un día de la madre. Yo lo guardé. Recogí unas florecitas del jardín y las puse en el florero. Estoy horneando algo sabroso. El olor es increíble. Esos olores son instintos como primales. Es como cuando uno huele ese cafecito recién colado, cuando alguien hornea galletas o hornea un pan. Son olores que a uno lo activan a sentirse bien. Hay incluso olores muy agradables como el pino en la temporada navideña. Entonces yo creo que el norte de nosotros tiene que ser focalizarnos en dar paz, en dar tranquilidad. Eso que tanto pedimos en nuestras oraciones cada noche, es necesario que lo podamos dar. Y ustedes van a ver que por añadidura van a empezar a responder sus hijos. Ellos van a querer sentir deseos de compartir con ustedes, de llevar a los amigos a casa cuando se pueda. Y eso es un proceso que a todos nos llena de orgullo y nos hace sentir súper, súper bien. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, el tiempo se nos va así, de rapidito. Pero como punto final, quiero dejarles mi obsequio reflexivo de cambio en tu vida y que ojalá lo puedas poner en práctica, porque todo eso que llegue a nuestra vista, a nuestro oído, a nuestro corazón, siempre puede ser una oportunidad para mejorar y para sentirnos bien con nosotros mismos y con el entorno. Y dice así:
Cada día, hagamos algo de lo que podamos sentirnos orgullosos al día siguiente. Cada día, pensemos que es el primero para vivirlo con sorpresa y el último para aprovecharlo como nuestra última oportunidad. Cada día, busquemos nuestra felicidad haciendo más feliz a algún otro. Sembremos una semilla de cuyos frutos podamos vivir al día siguiente. Y ahora sí, no me queda otra cosa que abrazarlos virtualmente a todos ustedes, dándoles inmensas gracias. Como cada estreno de un nuevo episodio de Las Goteras de tu Hogar, sentirlos a ustedes, su cercanía, sus muestras de cariño. Y no me queda otra cosa que invitarlos para el próximo miércoles, 10 de la mañana, hora Panamá, a conectarse con nuestras diversas plataformas y recordarse también que nos pueden escuchar por la web www.radioclaret.net y también por la aplicación Radio Claret Digital desde Panamá, llegando al mundo entero, evangelizando al mundo por internet. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón, cuídense mucho, bendiciones, bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.